mis hermanos, si en esta noche nosotros pudiéramos empezar con lo que creo yo Dios colocó en mi corazón para transmitir a la iglesia del Señor en esta noche. Hoy estamos en el segundo día de la campaña Edificando bajo la unción. Gloria a Dios. Hermanos, cabe resaltar que todo lo que Dios nos entrega, todo lo que Dios otorga, trae consigo como consecuencia cambios inimaginables. Trae consigo como consecuencia que en nuestra vida sean transformadas, porque es la materia del Señor, es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que nosotros seamos transformados en el hombre, en la mujer que Él quiere que nosotros seamos, ya que la naturaleza que hay en el hombre es pecaminosa, ya que la naturaleza de nosotros es ser frágiles, como lo dijo la misma palabra del Señor en el Génesis, que del polvo salimos y al polvo volveremos. Pero en ese renglón en el que se explica estas dos palabras, entra lo que es el nombre de Jesucristo, ya que sabemos que nosotros hemos sido catalogados como una vasija de barro. ¿Y cómo se forma el barro? A través del agua que es colocada en un polvo que una vez no tuvo vida, que prácticamente no tuvo forma, pero el agua lo transforma en una masa a la cual se le puede dar forma y también se le puede dar utilidad. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en el libro de Primera de Samuel acerca del llamamiento del primero de los reyes de Israel. Después de que el pueblo de Israel había pedido un rey, Dios concede, habla con Samuel y le da todas las directrices para que se encuentren con un varón de la tribu de Benjamín llamado Saúl. Este hombre, según la palabra del Señor, venía de la última de las tribus de Israel, ya que la tribu de Benjamín había tenido sus problemas anteriormente. Había sido prácticamente llena de oprobio y vergüenza. Todo lo que habían atravesado, casi prácticamente habían sido aniquilados. Y en el corazón de Saúl habían ciertas cosas que le impedían entrar tal y como era a la presencia de Dios, y sobre todo poner sus pies sobre el propósito el cual Dios había elegido para él, que era convertirlo en rey de Israel. Vemos que la actitud de Saúl, su físico, la forma en que él era, este varón tenía estatura, tenía adiestramiento para pelear, tenía capacidad física, pero algo había en él lo cual no era agradable delante de Dios para poderlo poner como era en el trono de Israel. Por eso el profeta Samuel en ese momento, cuando se encuentra con el varón llamado Saúl, le habla acerca de lo que nosotros hemos leído. Dice la Biblia que primero lo manda a Betel, le habla acerca de los panes, el cabrito, la vasija de vino. Habla acerca de los profetas que iban profetizando, pero más adelante, en la parte que el versículo 6, el cual menciona, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, sabemos que la unción de Dios, aquello que es colocado en nuestra vida, por encima de una unción de aceite, por encima de dones y habilidades que nosotros tenemos, por encima de lo que hoy nosotros hemos llamado a hacer, es más importante que el Espíritu de Dios complete su obra en nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque sin que el Espíritu de Dios complete la obra en nosotros no podemos efectuar dichas empresas que hemos nosotros decidido hacer. Y no solamente tiene que ver en el ámbito ministerial, sino que también en el ámbito secular. Por eso más adelante la palabra del Señor en el versículo 7 le dice: y cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz lo que te viniera en mano, porque Dios estará contigo. Entonces, ¿qué provoca, mis hermanos, la unción de Dios en nuestra vida? ¿Qué provoca que nosotros seamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios? Provoca que vamos a tener un éxito rotundo en lo que hagamos. Provoca que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a contar con el respaldo de Dios. Provoca que donde quiera que nosotros vayamos, nuestra palabra no se la va a llevar el viento, sino que va a tener peso y autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario eso, hermano, porque sabemos que cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Él lee el libro de Isaías en la sinagoga, y Él menciona y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, hermano,
como creyentes, el primer paso que nosotros debemos tener, la situación que debemos vivir, la primera cosa que tiene que acontecer en nuestra vida es que el Espíritu de Jehová esté sobre nosotros. Ahora, preguntamos, hermanos, ¿cuántos tienen el Espíritu de Jehová? Amén, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Tenemos el Espíritu de Jehová, hermanos? Y es necesario todo ello, hermano. ¿Por qué? Porque para ejercer los dones espirituales, los dones materiales que tenemos, para ejercer autoridad, sobre todo principado y potestad, hermano, no hay cosa que se sujete al hombre. Siempre se va a sujetar a la presencia de Dios. No hay enfermedad que se vaya con palabra de hombre, sino por la presencia de Dios. No hay puerta que se abra ante la presencia del hombre, sino ante la presencia del Dios omnipotente. Alguien puede dar un aplauso al Señor. Ahora, cada época que nosotros vivimos cambia, porque en aquel entonces tener el Espíritu de Jehová solamente era accesible para aquellos que habían nacido con dones proféticos. La Biblia, la palabra del Señor nos habla que el pueblo de Israel se acercaba cada año a ofrecer sacrificios de paz, a ofrecer sacrificios de renuevo espiritual y sobre todo por expiación de pecados. Y los únicos que podían entrar a la presencia de Dios eran los sacerdotes. Los únicos que podían estar delante del arca del pacto eran los sacerdotes. Ellos tenían comunicación con Dios. Ellos tenían esa comunión con Dios. Vemos que los profetas, los cuales profetizaban y llegaban a Betel para prácticamente alabar a Dios, porque Betel se había convertido, como lo declaró Jacob en su momento, como casa de Dios y puerta hacia el cielo. No era que porque cada vez que la persona elevaba un holocausto en medio de la familia tenía el Espíritu de Jehová. No era que una persona que se moviera en medio de la multitud y tuviera grandes dotes o grandes habilidades tuviera el Espíritu de Jehová. ¿Qué era lo que les diferenciaba de la multitud tener el Espíritu de Jehová? ¿Qué era que los hacía diferente? ¿Qué era que los hacía caminar de forma diferente? No era la vestimenta, porque la Biblia nos habla en el libro de Primera de Samuel mismo que los hijos de Eli ministraban delante de la presencia de Dios, pero no tenían el favor de Dios. Nos habla la palabra del Señor que Elí mismo era un sacerdote de parte de Jehová, pero Elí no gozaba del favor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo entonces nos reconocemos hoy en este tiempo, hermanos, quién tiene el Espíritu de Jehová en su corazón? Y una de las primeras características que yo pude encontrar, hermanos, escudriñando la palabra del Señor, que quien tiene el Espíritu de Jehová en su corazón goza del favor de Dios y del favor de los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque es una persona que donde quiera que se mueve tiene buen testimonio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una persona, hermano, sobre la cual no hay quien lo pueda tildar. No hay quien se le pueda acercar. Hermano, no hay mayor testimonio que ser una persona íntegra delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque pueden conocerte que hablamos lenguas, puedes conocerte que tienes don de palabra, puedes conocerte que tienes una persona que usas la revelación de Dios a la perfección, pero si no hay buen testimonio, esa persona va a fracasar. La Biblia nos habla en el libro de los Hebreos que nosotros llevamos un testigo en nuestras manos. ¿Qué es un testigo? No sé si ustedes han visto a través de la televisión o de las redes sociales que hay una llamada carrera de postas, que cuando la persona termina su tramo de correr va y le deja a la otra persona su testigo y la otra persona continúa la carrera. Y eso es lo que nosotros hoy hacemos. Cada vez que estamos corriendo nuestra carrera, nosotros vamos dejando una huella. Cada vez que nosotros vamos avanzando, nosotros vamos dejando una estela que va partiendo de nuestros pasos, de lo que hemos realizado. ¿Cómo nos recuerda nuestra familia? ¿Cómo te recuerdan tus hijos? ¿Cómo te recuerdan tus compañeros de clase? ¿Cómo te recuerdan las personas que has conocido
conocido a lo largo de tu vida. No sé, claro, no siempre le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero incluso la persona que un día tú le caíste tan mal, esa persona tiene que reconocer que en ti había algo diferente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, en medio de todas tus obras, en medio de toda tu carisma, en medio de todo lo que tú has hecho, Dios no va a permitir que tu nombre sea manchado. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso es necesario que como seres espirituales que hemos sido llamados a ser, como linaje y sacerdocio escogido que hemos sido llamados por Dios, nuestro testimonio sea uno de los principales mecanismos para que el Espíritu de Jehová no nos abandone. Por eso la Biblia nos habla, hermano, que Moisés era un hombre manso entre todos los hombres. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba en medio del pueblo de Israel, se levantaban contra él y querían apedrearlo, querían, hermano, hacerle daño, y enseguida la nube de Jehová se ponía en medio. ¿Será que eso pasa con nosotros, hermano? Lo que muestra el Espíritu de Jehová en nosotros es absoluto respaldo donde quiera que nosotros vayamos. Por algo, hermano, cuando Jesús predicaba y los fariseos querían apresarlo, ellos querían intentar, lo tentaban de todas formas posibles, pero como él tenía el Espíritu de Jehová, el enemigo no podía tocarlo. No podía tocarlo. Por eso, en cambio, cuando nosotros comenzamos a ver nuestra vida y comenzamos a ver que el enemigo tiene fácil acceso a nuestros pensamientos, tiene fácil acceso a nuestra propia vida mismo, tiene fácil acceso a nuestra salud, significa que algo está fallando. Significa que algo no está yendo bien. Algo tiene que ser cambiado. Por eso la Biblia nos habla que en ese momento la gran promesa que recibe Saúl de recibir el Espíritu de Jehová y de profetizar en ese momento, y de que en ese momento hiciera lo que se le viniera en mano porque Dios iba a estar con él, era grande. Pero vemos más adelante que en esos momentos Saúl recibe semejante promesa, pero comienza a caminar de una forma totalmente equivocada. Y la pregunta que me vino a mí en esos momentos es que cuando nosotros no cambiamos, traen consecuencias totalmente drásticas en el campo espiritual. Porque la Biblia dice aquí: todas las cosas fueron hechas nuevas. Podemos haber recibido el primer bautismo del Espíritu Santo, podemos haber recibido el llamado de parte de Dios, podemos vernos puestos en la presencia de Dios mismo, pero si no hemos cambiado, ese respaldo se va a esfumar. Y sobre todo nuestro fracaso y nuestro tropiezo va a ser más notorio. Porque la Biblia dice que en ese momento lo que le declara Samuel es que cuando venga el Espíritu de Jehová sobre ti, profetizarás y serás mudado a otro hombre. En otras palabras, serás cambiado a otro hombre. Pero vemos que Saúl, a partir de ese momento, no cambia, seguía siendo la misma persona. A pesar de haber profetizado, a pesar de haber recibido el Espíritu de Jehová. Y es un peligro, hermano, que nosotros, cuando hayamos recibido no solamente el Espíritu de Jehová, sino la palabra de Dios, nosotros no la pongamos en práctica. Es totalmente inadmisible que cuando nosotros estemos pasando por procesos donde Dios mismo nos ha sometido para que nuestra vasija sea moldeada, nosotros no aprendamos la lección. Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Porque es necesario, hermano, que haya un cambio en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque recordemos que dice la Biblia que en el reino de los cielos no entrará cosa inmunda, ¿sí o no? Sabemos que, hermano, para buscar a Dios, para que la presencia de Dios siga aumentándose en nuestra vida, es necesario nosotros cada día, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Entonces llega un momento en el cual comenzamos a decir: Señor, es verdad, ya he recibido tu presencia, he recibido la palabra, me convertí en un miembro de la iglesia, hoy tengo mi credencial, o hoy me he convertido quizás en un obrero, en una obrera, en un cooperador, en un pastor
de la iglesia, pero hermanos, si verdaderamente no hemos cambiado, corremos peligro de fracasar en un futuro. Gloria a Dios. Vamos a ser tentados de todas las formas posibles. Recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no hemos tenido ese cambio, si no hemos dicho, Señor, yo decidí cambiar, pero si seguimos teniendo el mismo carácter que un día fue, seguimos teniendo la misma personalidad, la misma dureza de corazón, podemos haber sido rescatados de un faraón terrible llamado enfermedad, llamado dolencia, y tanto lloramos, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas, yo no sé si a usted le ha tocado vivir, hay personas que por la misericordia de Dios han recibido un milagro de parte del Señor, pero Dios los ha tenido que tocar fuerte mismo. Pero después de que son sanados, sigue dando destellos de esa vida anterior, de esa vida que nunca se fue, siempre estuvo ahí. Y recuerda, hermanos, que Dios quiere darnos extraordinarias bendiciones. Dios nos ha asegurado una vida bendecida delante de su presencia. Como le digo a Saúl, y haz todo lo que tengas en mano, porque Dios estará contigo, te dará resultado. Gloria a Dios, aleluya. Pero si nosotros seguimos arrastrando ese viejo hombre, seguimos arrastrando el pecado antiguo, seguimos arrastrando el carácter que un día nos costó arrancarlo por un momento para llegar hacia el trono de la gracia, Gloria a Dios. no podemos recibir eso que Dios nos ha dado. Seguimos arrastrando el desánimo de siempre. Decimos, es verdad que está difícil la situación ahora, ya no tengo ánimo de buscar a Dios. Somos quizás como intermitentes, como cuando aparecemos en las redes sociales cada 5 meses. Y así mismo somos en la presencia de Dios. Y esto el Espíritu de Dios nos trataba en mi corazón, me decía, es necesario que se promueva un cambio totalmente y completamente en la vida del creyente, para que la gloria de Dios se manifieste y el poder de Dios no perezca. Por algo es necesario. Podemos haber sido ungidos en un principio, pero la unción no funciona si nosotros no hemos cambiado. Seguimos siendo quizás el hombre viejo anterior. Seguimos siendo el hombre que un día Dios tuvo que renovarlo, remendarlo. Pero Él dijo, voy a colocar mi unción en ti, porque yo quiero que tú seas una persona de bendición en esta tierra, una persona de autoridad. Y cada llamado de Dios pesa. Cada camino que nosotros elegimos pesa. Y tenemos que ir avanzando, no podemos detenernos. Ahora, el segundo peligro que nosotros corremos es cuando cambiamos pero incompletamente. O sea, lo hacemos a medias. Y ese problema nosotros lo vemos en el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, cuando se encuentra con Jesús, este hombre obtiene dones totalmente maravillosos, una valentía sobre la cual su vida misma estaba sentada. Y Jesús comienza a tener una interacción con él, a interactuar con él. Y el apóstol Pedro daba destellos de espiritualidad. Dice la Biblia que el apóstol Pedro estuvo en los mayores eventos que Cristo vivió en esta tierra. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo en la transfiguración de Jesús. Estuvo en el momento en el que Jesús estaba siendo interrogado en el patio de Anás y Caifás. Pero vemos que en ese momento Pedro todavía no había alcanzado una madurez, había cambiado pero a medias. La violencia antigua la seguía teniendo en su corazón. Esa infertilidad espiritual la seguía teniendo en su corazón. Esa forma de ser que un día lo llevó a vivir una vida totalmente apartada de toda bendición, la llevaba dentro de él. Yo le pregunto, si el apóstol Pedro seguía de esa manera, ¿será que Dios lo podía usar? No. ¿Por qué? Porque el cambio no había estado completo. Imagínate, hermano, que una mariposa que recibe una transformación de oruga a mariposa y que solamente se transformara por la mitad, ¿será que puede volar? No. No puede volar.
¿Será que, hermano, alguien que nazca con una extremidad menos, será que puede cumplir lo mismo que una persona que ha sido completamente sana en su nacimiento? ¿Será que, hermano, podemos nosotros meter agua en un tanque que está roto por un lado? No podemos. Y entonces, hermano, cuando nosotros estamos incompletos delante de la presencia de Dios, no hay forma de que la unción de Dios permanezca, porque se va a secar nuestro tanque. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a caminar, hermano, errado. No vamos a encontrar respuestas, no vamos a encontrar caminos. Lo que hoy nos parecía que estábamos logrando nos va a parecer un fiasco, un total fracaso. Y yo me pregunto, ¿será que los hijos de Dios vinimos a vivir en fracaso? No, la palabra de Dios nos dice lo contrario a lo que estamos viviendo. Pero no puede acontecer si nuestro cambio no ha sido completo. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Jehová fue colocado en un momento sobre nosotros y comenzamos a ver el favor de Dios y el favor de los hombres. Comenzamos a ver que todo lo que nosotros hacíamos nos iba bien. Pero ahora, ¿cómo estamos quizás? ¿Será que nos está yendo bien todo de nuevo? Y fueron 2 hombres que recibieron esta palabra, porque Josué también la recibe. Y le dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Hermanos, una persona que tiene el Espíritu de Jehová dentro de su corazón, y una persona que ha sido transformada correctamente delante de la presencia de Dios, es una persona cuyo el diablo mismo le tiene miedo. Aleluya, gloria a Dios. El infierno mismo tiembla cuando tú estás orando. ¿Cuáles son los síntomas de una oración de alguien que tiene el Espíritu de Jehová? Es una oración, hermano, que no es compulsiva, una oración que no es reclamante ni violenta delante de la presencia de Dios, sino que goza de humildad y humillación, creyendo que Dios lo puede hacer. Aleluya, gloria a Dios. Es una oración que rebosa de fe, que rebosa de confianza. Pero si alguien, hermano, no está lleno del Espíritu Santo, esa persona va a ser una persona tímida espiritual. Vas a sentir miedo, vas a sentir temor. Vas a ver los ejércitos que vienen contra ti y vas a sentirte una persona totalmente anonadada por el miedo. Yo siempre he dicho algo, hermanos, que quizás podemos decirlo desde otra retrospectiva. Cuando alguien no tiene una extremidad en su cuerpo, pero eso no impide que nosotros podamos salir hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la mente la que dibuja un futuro y el corazón es el que late para ayudarnos a sostener. Un hogar, porque se haya dispersado la pareja, no significa que ninguno de los dos tiene oportunidad de ser felices. Lo que tenemos que aprender a suplantar es la extremidad física por una extremidad espiritual. Y esto el Espíritu de Dios lo reveló a mi corazón, que cuando nosotros, en vez de reemplazar a Dios por alguien físico, comencemos a reemplazar lo físico por Dios. Porque así pasa. A veces reemplazamos a Dios y colocamos algo físico. Y decimos: no, es que yo sé, Dios entiende y Dios va a estar cuando yo lo busque. Pero recuerde que el pueblo de Israel reemplazó a Dios por los dioses extraños. Reemplazó a Dios por sus propios ideales. Y llegó un momento que ellos comenzaron a clamar y Dios no respondía. Saúl, ¿qué hizo? Reemplazó a Dios por sus propios pensamientos. Reemplazó a Dios por su propia ideología, su propio pasado, lo que nunca pudo cambiar. Y dice la Biblia que un día Saúl tanto lo buscaba y que Dios no le respondía ni en sueños ni por los profetas, que tuvo que buscar un adivino, porque no podía escuchar la voz de Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando ya no tenemos una fuente y decimos: Señor, te estoy clamando pero no me respondes, voy a tener que hacer uso de otros métodos? ¿Será que viene de Dios eso? No.
¿Será que cuando estamos buscando nuestra propia vida espiritual y tú sabes cuál es tu pelea? Porque como dice la Biblia, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados que están en las regiones celestes. Pero sabes, en esos momentos se levanta tu familia y comienzas a luchar físicamente. Es que se levantó mi hijo contra mi hijo hoy, se levantó mi esposo contra mi esposo hoy, se levantó mi trabajo contra esa persona hoy. ¿Será que estamos teniendo visión del Espíritu? ¿O será que hemos perdido la brújula espiritual? En ese momento Jesús sabía cuáles eran sus pasos, pero el apóstol Pedro vio una oreja y la quiso cortar. Y ahí el enemigo se va a aprovechar, porque en esos momentos te sentirás totalmente que has arruinado tu relación con Dios. Porque en un momento David mismo, en su propia forma de ser, comenzó a suplantar las cosas. Dice la Biblia que él tenía el anhelo de traer el arca de Jehová a Jerusalén y vino y dijo: voy a suplantar la ley de Dios por una costumbre actual. ¿Y qué pasó? Fracasó. Hubo un muerto en ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque podemos vivir sin una extremidad física, pero no podemos vivir sin el Dios Todopoderoso. No podemos vivir sin Él. Quizás, hermano, podemos vivir sin un familiar, sin una persona que esté a nuestro lado, sin un mensaje de texto, pero no podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir. Por más que intentemos en este siglo XXI, hermanos, cuántas cosas están pasando y el enemigo pone cosas para que tú suplantes, que lo suplantes a Dios con los estudios, que lo suplantes a Dios con la teología mismo que el enemigo ha creado, muchas veces hasta para confundir. Que suplantes a Dios como una religiosidad, que suplantes el evangelio de amor de Dios quizás como unas reglas o cosas que acontecen en nuestra mente, en nuestro corazón. Que suplantemos el tiempo que le pertenece a Dios con gastos en otras cosas. Y llegará un momento en el cual nosotros clamaremos y seremos como Saúl. Dios no nos va a responder. La promesa de Dios es que cada vez que nosotros vayamos a Él, creamos que Él existe y que Él es galardonador para los que le buscan. ¿Por qué, hermano? Por eso Jesús se cuidaba de no reemplazar el tiempo de su Padre. Jesús era el Hijo de Dios y vino delante de Juan el Bautista y le dijo: vengo a ti para ser bautizado. Y el apóstol Juan el Bautista le dijo: ¿cómo vienes tú a mí en vez de yo ir a ti? Pero Jesús dijo: esto es necesario que hagamos. Hermanos, hay cosas que son necesarias hacer en la presencia de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas, pastor? Buscar a Dios, tener comunión con Él, tener fe en Él. Son doctrinas inalterables. No son cosas que se pueden reemplazar. La santidad no se puede reemplazar. La búsqueda a Dios no se puede reemplazar. La obediencia a Dios no se puede reemplazar. Porque el día en que nosotros la queramos reemplazar, Dios se alejará de nosotros. Pero aquel que permanece hasta el final, como dice la palabra, ese será salvo. Amén. Entonces ahí donde nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, sostener esa bandera de salvación es duro. Como dijo el apóstol Pablo, ni yo mismo creo haberlo alcanzado, sino que seguimos en la lucha. Tenemos que preguntarnos: ¿el Espíritu de Jehová está sobre nosotros? ¿Será que estamos llegando? ¿O será que hay cosas que todavía nos hacen falta ver? Estamos luchando una lucha sin cuartel. Tu familia quizás está errada, está llevada por caminos de perdición. Pastor, ¿qué puedo hacer ahí? Llénate del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se presenta y se para en medio de todo el pueblo de Israel. No era que habían solo creyentes ahí. Están los mismos que crucificaron a Jesús. Pero Pedro tuvo palabra para convencerlos. Quizás no puedes convencer a tu familia todavía porque te falta Espíritu Santo.
Pastor, ¿y cómo busco al Espíritu Santo? ¿Cómo descendió en el Pentecostés? Cuando el pueblo estaba unánime, en oración. ¿Será que estamos orando más de lo debido? ¿O será que nos hace falta todavía un renglón más? Para tener una comunión con Dios, no basta solamente decirle al pueblo y exhortarle y decirle, hermanos, tienes que buscar a Dios, deja el pecado, deja la vanidad, deja el orgullo. No. Para buscar al Espíritu Santo tienes que nacer acá. ¿Sí o no? Yo no puedo venirte y cogerte y decirte, recibe el Espíritu Santo, porque yo no soy un recipiente. El Espíritu Santo desciende para quien lo busca. Por eso Dios preparó esta campaña, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros empecemos a decir, Señor, yo quiero llenarme de ti. A ver, lléname de ti. Enséñame a buscarte. Que quiero que tu palabra ya no sea una palabra simple, sino que cada vez que yo lea la Biblia, vea que esa palabra tiene vida en mí. Y que todo lo que yo haga, yo vea tu palabra ahí aconteciendo. De donde quiera que yo vaya, yo vea tu palabra siendo real. Porque es ahí, porque Samuel le dice a Saúl, ve y haz lo que primero se te venga en mente. Ve y busca. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, podemos hacer lo primero que se nos venga a la mente y sucederá. Sucederá, así de simple. Pero es necesario que lo busquemos. Es necesario que nos concentremos en Él y diga, Señor, hasta ahora es verdad, he reemplazado aquello que no se debería reemplazar por otras cosas. He reemplazado mi santidad por otras cosas. He reemplazado mi búsqueda, mi amor hacia ti por otras cosas. He reemplazado mi atención que yo siempre tenía a tus cosas por atención a otras cosas. He reemplazado mi conciencia que te la había entregado a ti y ahora mi conciencia está culpable por cosas que yo he hecho. He renunciado a las decisiones que yo tomaba en ti ahora a decisiones guiadas por el mundo. Y cuando nosotros comenzamos a hacer un inventario de qué hemos estado haciendo, nosotros nos vamos a dar cuenta. En esos momentos, David cuando pecaba, por eso yo siempre acudo a este personaje, porque, o sea, es tan sentimental nosotros entender cuál fue la vida de David. Cuando David pecó con Betsabé, enseguida vino el profeta, lo amonestó y David recurrió a la confesión, no lo negó. Y dijo, de verdad, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero siempre David decía, prefiero caer en las manos de Jehová porque Él podrá tener misericordia de mí. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia que hubo una ocasión en que David censó al pueblo sin que Jehová se lo haya dicho. Y en ese momento dice la Biblia que se enoja Dios contra David y manda un profeta. Y le dice, te vengo a dar dos cosas que escojas. ¿Quieres que venga la mano de Jehová sobre ti? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 días sin descanso? David se lo queda viendo y le dice, preferimos caer en las manos de Jehová. Amén, gloria a Dios. Y en ese momento comienza la mortandad. Dice que aparece el ángel, el heridor, y comienza a matar a todo el pueblo de Israel, todo lo que estaba ahí. Y David, cuando alcanza a ver el ángel, dice que de nuevamente acude al profeta y le dice, Señor, he a mí, yo fui el que pequé, ven contra mí y no toques a este pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Y en ese momento dice la Biblia que Dios tuvo misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque puede que hayamos fallado, puede que en un momento dado hayamos suplantado o reemplazado lo que era inalterable delante de Dios. Pero si nosotros reconocemos, la presencia de Dios volverá a nosotros. Amén, gloria a Dios. Así de simple. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Pero es necesario que nosotros reconozcamos. Dice que en ese mismo momento Dios le ordena al ángel y le dice, detén tu mano. Porque Dios se arrepiente del mal que ha sido designado para nosotros cuando nosotros nos volvemos a Él.
¿Qué pasó con Nínive? Nínive, a pesar de haber sido condenada a la destrucción, cuando se volvieron, Dios también se arrepintió de todo el mal que tenía pensado para ellos. Yo no sé, hermanos, cómo está nuestra vida hoy. Con esto quiero terminar. Hay cosas que en nuestra vida muchas veces acontecen sin planearlas. No son cosas que podamos mantener al azar o pensarlas, sino que así acontecen. Como dijo el apóstol Pablo, a veces no quiero hacer el mal, pero lo termino haciendo. Y el bien que quiero hacer no lo hago. Estamos como un malabarista caminando sobre una cuerda floja, rodeado de un silencio sepulcral en el cual no se escuchan voces en todos los caminos. Pero es ahí donde nosotros no nos detenemos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que nos fue ordenado hacer. Alguien que está ejecutando un acto no puede pararse a medio talle, tiene que concluirlo. Nosotros no estamos obligados a hacer nada delante de Dios, pero si hemos decidido cumplir con su palabra, aunque la cuerda se mueva, tenemos que seguir avanzando. Gloria a Dios. Abraham, cuando recibe la palabra de Jehová y le dice: salte de Ur, de tierra de los caldeos, y vete a la tierra que yo te mostraré, era una cuerda floja muy difícil de cruzar. Pero dice la Biblia que Abraham caminó con Dios todos los días de su vida. En ningún momento suplantó absolutamente nada. No, su obediencia fue inalterable. Que incluso Dios le pidió a su hijo. ¿Y Abraham qué dijo? Amén. Nosotros también recibimos un llamado, iglesia del Señor. Si nosotros nos mantenemos sobre la cuerda y seguimos caminando, no importa qué tan difícil sea, todo lo que Dios ha hablado tiene un porqué y un para qué. Sigamos hacia adelante, no nos reemplacemos. Quizás llegue un momento en el cual no escuchas una palabra que te guste, pero Dios sabe que la necesitas. Quizás llegue otro día en el que te llegue una palabra suave y que tú digas: el pastor no predica salvación, pero Dios sabe que la necesitas. Quizás tú no, pero la persona que está atrás de ti sí. Recuerda que Dios tiene sus formas de tratar. Dios nos ha dado una forma de vida. ¿Cuál es la vida de un creyente? La Biblia habla acerca de los deberes cristianos. ¿Sí o no? Nadie ha leído los deberes cristianos. Así habla la palabra del Señor. Habla acerca de cómo se debe comportar una pareja cristiana. Dice la Biblia que las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos. El marido tiene que cuidar a la esposa lo más como Cristo cuidó la iglesia, como a sí mismo. ¿Sí o no? Todas esas son doctrinas inalterables. Si por un momento nosotros las tratamos de reemplazar, la presencia de Dios irá de ti. ¿Ah? Y después dice: pastor, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me bendice? Quizás reemplazaste una doctrina inalterable. Saúl quiso hacerlo a su manera. Dios le dijo a través de Samuel: si tú caminares por todo lo que yo te he mandado, no te apartarás. Pero Saúl dijo: no, ya tengo la autoridad, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Sansón le pasó lo mismo. Dice que recibió el Espíritu de Jehová. Dice que Sansón tenía una fuerza descomunal, pero él trató de reemplazar lo que Dios le había dicho. ¿Y qué pasó?
perdió la fuerza. Pero una vez que Sansón se arrepintió, dice que la fuerza le volvió. Y así pasa con nuestra vida. Hoy tenemos que examinarnos, decir, Señor, ¿cómo estoy ahora? ¿Será que estoy cumpliendo con lo que tú me mandaste a decir? Y no solamente eso, ¿será que estoy caminando conforme a las Escrituras? Si es así, hermanos, el Espíritu de Jehová nunca te va a dejar. Pero recuerde que no basta decir el Espíritu de Dios está sobre ti. También hay que demostrar que está sobre ti. Si no está demostrando, si quizás vas por los caminos y todo te sale mal, pastor, es que el enemigo se levanta contra mí. No, hermanos, si tú tienes el Espíritu de Dios sobre ti, no hay demonio que pueda contigo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Porque quizás tenemos así, hermano. Hay creyentes, yo le digo porque en otros lados, aquí no pasa, pero en otros lados sí. Han llegado hermanos y le han dicho, pastor, y hasta diga con lo mismo. Pastor, y que mira esto, no sé qué hacer. Tengo pensamientos malos, pastor, ¿qué hago? Le digo, varón, ¿qué pasó acá? Usted es hasta mayor que yo, le digo. Y mira, está diácono, hermano, ¿sí o no? Presbíteros, hermanos. Responsables nacionales. Que a veces han venido y dicho, pastor, yo necesito un consejo. Usted viene a pedirme consejo, antes yo debería pedirme a usted. Pero es que llega un momento en el cual nosotros pensamos que estamos bien. Porque de un día recibimos la escarapela, recibimos el don de Dios y Dios todavía por su misericordia nos sigue mostrando, pero eso no significa que Dios esté para nosotros también. Porque ¿sabes eso? Dios puede obrar a través de un pastor, Dios puede revelar bendición para toda la iglesia, pero cuando Él pide para Él, no pasa. ¿Y eso qué significa? Que esa persona en algo está fallando. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Si yo declaro la palabra de bendición para tu vida, por tu fe recibes. Pero el problema está conmigo, es personal. Si veo que el enemigo se levanta por todos lados y comienza a hacerme tambalear y comienza a tentarme con cosas, tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios me use, el Espíritu de Dios no viene sobre mí cuando hay personas que están buscando su presencia. Pero cuando las personas se van, el Espíritu también se va. Y yo quedo en solitario. Y yo creo que, hermano, ningún siervo de Dios quisiera eso. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así que, hermanos, hay que ponerse a pensar. ¿Será que estamos teniendo el favor de Dios y el favor de los hombres? ¿O será que, Señor, algo está pasando en mi vida? Recordemos, hermanos, que dice la palabra del Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Que si Dios te ha hablado en esta noche, hay un fuerte aplauso bien bonito al Señor. Véngase de pie, mis hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Vamos a clamar por la unción del Espíritu Santo en esta